Buenas noches con todos. En esta oportunidad, siguiendo con el seminario realizado por el Taller de Dogmática Penal, que lleva el título de Aspectos problemáticos en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica y criminal compliance. En esta oportunidad, los ponentes que nos acompañan van a disertar específicamente respecto al tópico criminal compliance. Así, en esta oportunidad va a empezar el doctor Andy Carrión Centeno, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, Alemania. Así también se desempeña como catedrático en nuestra casa de estudio y en diferentes claustros universitarios. El doctor nos va a disertar respecto al tema Criminal Compliance en el derecho penal peruano. Así que sin más preámbulos, solicito un fuerte aplauso, por favor, para que empecemos su disertación. También. Gracias también a los que me cursaron la invitación, al grupo, al taller de dogmática penal, a los que están en la mesa, al doctor Augusto Loli, a las dos panelistas también miembros del taller. Y pues sin más, el tema que se me asignó exponer el día de hoy es un tema novedoso en realidad, pero que ya desde hace algunos años, al menos aquí en el Perú, ha ido tomando algún tipo de impulso para su discusión y también para su promoción tanto dogmática como práctica. Y el impulso definitivo, por el cual hoy día podríamos estar hablando de Criminal Compliance, lo ha dado definitivamente la Ley 3424, que es la ley que inserta la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, y es precisamente a partir de esta ley que ya todos empezaron a preguntar ¿y qué hacemos ya con las empresas? Si las empresas ya son sujetas de imputación penal, pues algún beneficio atenuatorio o exculpatorio deberán de tener de comportarse de acuerdo a derecho. Y es ahí precisamente donde ya se incardina todo este tema de criminal compliance. Ahora, yo quisiera mencionar también que ya desde el año 2014, al menos en cuanto al estado actual de criminal compliance aquí en nuestro Perú, es de que escribí un breve libro titulado Criminal Compliance, precisamente, pero en el cual todavía no se visoraba si es que íbamos a insertar este tipo de responsabilidad en nuestro país. Así es que el trabajo que escribí lo abordé desde el punto de vista de la legislación comparada. Tal es así que abordé precisamente la ley que sanciona las prácticas corruptas transnacionales de Estados Unidos. Y yo creo que al menos en nuestro país, si es que hablamos un poco de la evolución del Criminal Compliance, podríamos estar hablando no necesariamente del libro que escribo, sino ya de precedentes que de ley eferenda de alguna manera abordaban el tema de cómo la persona jurídica debía ser responsable en el ámbito penal. No obstante, legislativamente hablando, recién desde el 1 de enero del año 2018, podemos hablar de que ya estamos obligados por el legislador a estudiar y a ver cuáles son los parámetros y alcances del compliance. Terminológicamente hablando, el Criminal Compliance en realidad es una importación de la tradición alemana, de la tradición germánica. En Estados Unidos, que es donde en realidad ha nacido el compliance, tiene una larga tradición desde el año 1909, donde se da la primera sentencia en el Tribunal Supremo, en la cual abordan precisamente por qué debía sancionarse a una persona jurídica. Es en esa tradición precisamente donde el término compliance abarca muchos aspectos adicionales de los cuales ahora nosotros no necesariamente estamos compenetrados. Por ejemplo, el compliance medioambiental, el compliance de la libre competencia. Existen diversos ámbitos y foros y disciplinas también donde se aborda el compliance. Es por eso que los alemanes, al tratar de circunscribir de alguna manera toda esta generación terminológica de compliance, trataron de delimitarlo hacia el derecho penal poniendo el término criminal, ¿verdad? En Estados Unidos no se suele usar el término criminal compliance. En Estados Unidos solamente se habla de compliance y definitivamente se habla de criminal law, si es que es un derecho penal, o el compliance orientado a derecho penal. Pero por lo general no es una terminología que en realidad venga de Estados Unidos, sino es una terminología sentada más bien en Alemania, y es precisamente donde yo tomo el título para poder abarcar el análisis internacional de lo que en su momento, y estoy hablando todavía del año 2014, donde todavía nosotros ni siquiera teníamos un poco de idea de lo que se trata del compliance, al menos aquí en el Perú,
y traté de abordar un poco desde la tradición germánica, porque el estudio no pretendió ser un estudio estrictamente práctico, sino ver cómo las normativas y directrices internacionales podrían de alguna manera tener un efecto en nuestra legislación nacional, ya que en su momento no había ningún tipo de ordenamiento jurídico que respalde siquiera incipientemente la sanción a la persona jurídica, más allá del artículo 105, que consigna las consecuencias accesorias del delito, pero que tiene que ver con otra forma sancionatoria de la propia persona jurídica. No había alguna forma de enfocar el problema de compliance desde nuestra normativa nacional. Así que lo que hice simplemente fue estudiar la norma internacional anticorrupción, que es precisamente de la mano de la cual se inserta también en nuestra discusión el término compliance, y abordar cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de aquellas empresas que listan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. A ellas les alcanza la legislación norteamericana, no importa dónde cometan el delito. Odebrecht, por ejemplo, los delitos que ha reconocido para que firmen en el año 2016 un acuerdo con el Ministerio de Justicia, que es las veces de la Fiscalía, que hace las veces de la Fiscalía en el Perú, no reconoció cometer algún delito en Estados Unidos, sino que los cometió en otros países. Así es que la competencia de listar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos hace precisamente de que esta jurisdicción se amplíe a aquellos países que no necesariamente persigan las conductas de corrupción transnacional. Ya luego nosotros, en el marco del acuerdo de la OCDE, implementamos algunas normas de corrupción transnacional que yo creo, en principio, son complicadas de aplicar. El delito de cohecho activo transnacional, por ejemplo, o sea, imaginemos el cohecho pasivo transnacional, imaginemos a un funcionario público extranjero trayéndolo o sometiéndolo a la justicia nacional. Eso yo creo que es algo muy complicado, que nosotros lo tenemos ya actualmente tipificado en nuestro Código Penal. Dentro del compliance, en realidad, en nuestra propia tradición jurídica, y específicamente en el Perú, no ha tenido aún un desarrollo activo. Lo que sí tenemos respecto a la vinculación con la persona jurídica es la aplicación de las sanciones consignadas en el artículo 105, como lo mencioné hace un momento. Pero es más, ni siquiera con el 105, con la aplicación de las consecuencias accesorias, ha sido efectiva la sanción a las personas jurídicas. Tal es así que surgió, de acuerdo a ello, un pleno, si no me equivoco, que es el 7 de 2009, en la cual precisamente el ponente es Víctor Prado, en la que dice: hey, jueces, apliquen las consecuencias accesorias. Están aquí. No solamente sancionen a la persona natural, sino que existen también personas jurídicas a las que perfectamente pueden aplicar estas consecuencias precisamente accesorias. Solamente que yo creo ahí sí contiene un error, porque él llama auténtica sanción a las personas jurídicas, cuando desde mi punto de vista no tiene tal cualidad. Así es que, jurisprudencialmente hablando, si tenemos algún precedente importante para hablar de sanción a la empresa y un efecto quizás exculpatorio o atenatorio, tendríamos que remitirnos a esta ejecutoria del 7/2009. En tiempos recientes, los únicos pronunciamientos que hemos tenido, por ejemplo, ha sido del 11 de julio del año 2018, en la cual se pronuncia no necesariamente por el compliance, pero sí se pronuncia a los ámbitos de competencia del empresario, es decir, cómo y en qué circunstancias el empresario podría asumir una determinada responsabilidad. No lo hace exclusivamente mencionando una persona jurídica, pero sí hay un acápite que se llama obiter dictum, digamos, es una opinión que no necesariamente tiene que ver con el fondo de la sentencia, pero en la que dice de que tendrían que tomar las empresas algún tipo de modelo de prevención. Esto jurisprudencialmente hablando, porque si vemos en los casos recientes, y por respeto al principio de legalidad, que es el principio básico en la disciplina en la cual nos encontramos, que es el derecho penal, pues las empresas, estas que están actualmente sujetas a investigación, no serían pasibles de sanción a la propia persona jurídica, porque esta recién tiene vigencia desde el 1 de enero del año 2018, sujeto a un reglamento que recién se ha promulgado hace unos 3 meses. Entonces, por principio de legalidad, a todas estas empresas que están siendo investigadas el día de hoy, no cabría la posibilidad de implementar o de imputarles como persona jurídica el delito de corrupción, y por tanto de que puedan acceder de alguna manera a un efecto atenatorio o exculpatorio, tal como lo manifiesta el reglamento y la propia ley 3424, que ha sido complementada por el
Decreto Legislativo 1352 y también por la Ley 30835. Entonces, si es que hablamos del estado actual del compliance, al menos en el Perú, yo creo que es un estado muy incipiente porque, digamos, el compliance se ha venido desarrollando de auditoras que en la práctica han venido de una manera muy empírica, aplicando cuáles han sido los criterios para poder prevenir algún tipo de corrupción o algún otro delito dentro de la propia empresa, obviamente impulsada por las empresas transnacionales. Tal es así que en la época en la que yo precisamente estaba escribiendo la tesis doctoral en Alemania, habían promulgado algunas directrices de aceptación de legislaciones internacionales, es decir, el soft law, ¿no? Es decir, cómo los norteamericanos presionaban para que otros países puedan implementar ciertas medidas de control hacia las empresas para que éstas no recurran a actos de corrupción en desmedro de la libre igualdad de competencias entre las empresas, porque no es lo mismo que una empresa acceda a un contrato mediante un pago corrupto que otra empresa se imposibilita de acceder precisamente a ese contrato porque no pagó o no sobornó al funcionario público. Entonces, la libre competencia es el principio básico por el cual Estados Unidos presionó a muchos países de Europa que no tenían la tradición del common law para que puedan insertar algún tipo de medidas de cumplimiento o de prevención para que las empresas no cometan estos delitos que ya tenían efectos sancionatorios dentro de los Estados Unidos. Es por eso que todo este fenómeno de la vorágine de compliance en los países de tradición europeo continental no es de que tenga larga data. En España, por ejemplo, recién el año 2010 que se implementa una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y con ello el correlato de la implementación de programas de cumplimiento. Pero ni aún así, porque con la ley del año 2010, que a todas luces era ineficaz porque habían defectos técnicos que la hacían inaplicable, recién se realizó una reforma en el año 2015 en la que sí ya había mayor viabilidad para la imposición de sanciones a las personas jurídicas. Tal es así que el día de hoy ya tenemos alrededor de 4 o 5 sentencias del Tribunal Supremo en las que abordan precisamente cuáles serían los criterios a valorar para que un programa de cumplimiento sea calificado como idóneo, como robusto, ¿verdad? Pero en nuestra legislación, si esta viene recién y data del año 2018, pues es muy difícil de que a día de hoy encontremos un correlato de un caso práctico. Así es que jurisprudencialmente hablando no tenemos aún algún pronunciamiento que nos diga cuáles son estas medidas de compliance que debe de tomar alguna empresa para que esta empresa pueda acceder a una atenuación o a una exculpación. Más aún que dicha función de la calificación de la idoneidad no está relegada al fiscal, sino más bien por delegación normativa, esta tiene que ser evaluada por un organismo técnico que es el de la Superintendencia de Mercado de Valores, que no tiene nada que ver con la investigación fiscal, pero que sin embargo es aquella que en su momento, a pedido del fiscal, va a tener que emitir algún determinado informe para que califique de idóneo o no el programa de cumplimiento que pueda contener alguna determinada empresa. Así es que, si es que vamos a ver que en el lado práctico, evaluar desde el lado práctico qué es compliance en el Perú, pues nulo, no hay ningún tipo de aplicación al día de hoy. Si es que vamos a hablar del lado estrictamente teórico, últimamente se han habido sobre todo artículos que se han escrito respecto a qué implica el compliance en nuestro país. Es importante, por ejemplo, lo que hasta ahora ha producido Percy García Cabero, cómo los grandes estudios están implementando áreas de cumplimiento para poder asesorar a las empresas, pero todo esto viene de un impulso del ámbito internacional. Es precisamente las empresas transnacionales que tratan de homogenizar de alguna manera sus programas de cumplimiento para poder evitar algún tipo de sanción, más aún que ya en nuestro país está consignada y tipificada la sanción a las empresas por delitos de corrupción. Ahora, no solamente es por delitos de corrupción, existe un catálogo cerrado que abarca también el delito de lavado de activos, el delito de corrupción, el de tráfico de influencias y también el de financiamiento del terrorismo. Así que es un catálogo cerrado que abarca solo estos delitos y solo por estos delitos podrá ser responsable la persona jurídica. Y también es de que al día de hoy, un poco por la vorágine de los actos de corrupción en las que nos ha tocado vivir, es que las empresas están más ávidas y más abiertas a un sistema de autorregulación, ¿verdad? Es decir, compliance dentro de las empresas. Y es por ello que las grandes empresas se preocupan por implementar estos programas de cumplimiento, pero que no respondan únicamente al ordenamiento internacional, sino más bien que respondan de la misma manera a cómo prevenir actos desde nuestra legislación nacional.
Y programa de cumplimiento no es un programa estándar, sino es un programa que se tiene que elaborar de acuerdo a la constitución, organigrama y estructuración de cada una de las personas jurídicas o de las empresas que quieren solicitar este tipo de servicios. Bueno, espero de que haya algún momento para discutir muchas cosas sobre este tema, porque hay mucho sobre todo que discutir, y por mi lado, muchas gracias por haberme soportado estos minutos aquí al frente.